con este impactante final que sin duda nos recuerda al que sería el gran personaje de Malcolm McDowell, el Alex de la Naranja Mecánica. Comenzamos el debate sobre esta interesantísima película If, dirigida en 1968 por un actor, o sea, un director, perdón, que no es muy conocido por el público en general, que es Lindsay Anderson, pero en el cine británico, pues esta película y su filmografía en general fue uno de los máximos exponentes de lo que se denominó free cinema. Vamos a hablar de esta película con los tres contertulios que me acompañan hoy y tengo que empezar por Roberto Sánchez porque esta película nos la propusiste tú. ¿Qué es lo que te parece tan interesante de If? Tú has dicho, hablas de una escena impactante al final y esa escena, pues, sobre todo en su momento y contextualizándola, llama muchísimo la atención. Toda la secuencia final es toda la secuencia final y muchos momentos, ¿no? de cómo se de los aspectos formales, de cómo se cuenta, de cómo se narra en la película, pues también están en la línea, tú has comentado muy bien, el free cinema inglés, la novela vague francesa, una serie de nuevos cines que en los años 60 pues estaban intentando algo que resultó luego al final bastante complejo en lo formal, también en lo ideológico, en el tipo de mensajes, por hablar de la revolución realmente, ¿no? Sí. Es algo que se plantea también en la película, ¿no? ¿Qué fecha tiene la película? 1968. Yo en su momento cuando lo vi no fui muy consciente de eso, aparte de que cuando la vi en el momento de su estreno, aparte que tardó mucho en estrenarse también en España, hasta los años 70, hasta el 75 creo que no se estrenó, ¿no? Entonces todo eso para mí la convertían en una película y sigue siendo pues, icónica, simbólica, ¿no? sobre una época, sobre una manera también de entender el cine, que luego si queréis entraremos un poco más a fondo en cuestiones de lenguaje que quizá pues ya no nos gusta tanto o ha pasado de moda, no sé muy bien lo que ha pasado con estas maneras diferentes de contar que intentaban romper con las formas más clásicas, ¿no? Bueno, iremos profundizando luego iremos en todos esos detalles. Es un placer dar la bienvenida porque por primera vez nos acompaña el decano de Filosofía y Letras, Eliseo Serrano. Un placer. ¿Qué es lo que más te interesa a ti de If? Bueno, pues a mí lo que más me interesa de If es el contexto en el que se produce la película, es decir, en el año 68, el discurso que desarrolla Lindsay Anderson, sobre todo en lo que significa una tradición también en el cine, que son estas películas sobre la educación
educación, sobre la crítica a una educación represiva, como son los coles británicos en este caso, y que tiene notables y muy interesantes antecedentes. La referencia inexcusable es Jean Vigo y Cero en Conducta, y por tanto me interesa desde el punto de vista de la educación, o sea, de lo que es la crítica a la educación, y me interesa también desde el punto de vista del momento de la producción de la película y lo que significó en ese contexto que estamos hablando de free cinema y de los años 60, los 60 europeos. Hay que recordar que efectivamente en España se estrena, yo creo que en 1976, revisé la crítica de las críticas en los periódicos nacionales, en los periódicos de Madrid, se hace en noviembre de 1976. Evidentemente, cuando la censura ya desaparece o está a punto de desaparecer, y desde luego en un contexto en el que se ve influido y mucho por el mayo francés, por el mayo de 68, cuyas fotografías aparecen reiterativamente en la película, y que después de todo es una película que gana la Palma de Oro del Festival de Cannes en el año 69, porque en el año 68, como todo el mundo sabe, también fue suspendido el festival. O sea que, al menos en ese contexto histórico, bueno, ahí se me va mi vena de historiador, pero bueno, la producción me parece interesante, y esa crítica a la educación también. Bueno, ahora hablaremos de todo eso, pero Dani, yo creo que a ti lo que más te gusta a lo mejor es que te recuerdas a Alex, que es un poco la precuela de La Naranja Mecánica, ¿o no? Hombre, un poquito, pero es que claro, es inevitable no ver a Malcolm McDowell incluso ahora en una película hecha ahora y no acordarse de Alex. Es que nadie pone las caras que pone Malcolm McDowell, nadie. Y aparte me gusta mucho que estemos hablando de IF, porque normalmente aquí en clave de cine siempre hablamos de películas muy clásicas, muy buenas, pero pocas veces hemos hablado de una película que fue tan rompedora y tan revolucionaria como IF. A mí, yo creo que lo que más me gusta de esta película es claro, se mete mucho con cómo son los colegios ingleses, con toda esa aristocracia, toda esa formalidad inglesa, pero lo hace de una forma totalmente británica. Totalmente, es un insulto totalmente británico toda la película. Eso está muy bien, no sale del contexto inglés. Yo creo que es una de las películas pioneras en retratar la crueldad de esa forma tan cruda, la crueldad, el tema de, pues eso, de los coles, de esas enseñanzas que se inculcan, que es más importante las formas que el fondo en muchas ocasiones. Y luego, por ejemplo, el manejo del blanco y negro y el color, que yo tengo que reconocer, y creo que no hemos sabido saber qué le lleva a usarlo en unos momentos y en otros. No sé si alguno tiene una idea más
aproximada. Claro, hay algunos que, bueno, es que claro, cuando salió se decía, muchos críticos decían que era porque a lo mejor eran sueños, a lo mejor tal. Se dice que es porque se quedaron sin dinero y tenía que ser en blanco y negro, pero bueno, Sí. y así alimentaron la leyenda. Está bien. Fíjate, eso no lo había yo barajado, fíjate que fuera por eso. La verdad es que no parece tener una explicación lógica clara. evidente, ¿no? En el mensaje, ni acaba afectando demasiado a la película. Y además, lo que sí resulta curioso es que empiezas a verla de una manera. Yo he empezado a verla con los créditos iniciales cuando lo hemos visto y mis recuerdos eran absolutamente en blanco y negro. Y en un momento determinado digo, no, sí, sin color. Y luego ya claro, luego he ido descubriendo que sí, que en efecto había una combinación de los dos elementos. También he estado preocupado por intentar buscarle un sentido, ¿no? Pero creo que no lo tiene, que forma parte de ese juego y de esa libertad que se planteaban también estos cineastas. Que la causa fue el problema de presupuesto, bueno, pues se jugó con esa opción y ya está, ¿no? Porque se habla mucho, hombre, hay un mensaje, hay una serie de mensajes que estuvieron muy presentes en el mayo del 68 que tenían que ver con los movimientos anarquistas también y con esa ideología. Entonces la película también juega eso, a romper con estructuras formales como muy establecidas, ¿no? Incluso con elementos surreales, ¿no? Que no tienen un sentido muy claro y que también quieren plasmarse ahí. Eso sí que es voluntad por parte de un director que fue uno de los pioneros de este nuevo cine, ¿no? En inglés, ¿no? Después de todo, lo de que sea en blanco y negro y en color la película, yo creo que es una cuestión deliberada del propio Anderson, precisamente para romper un discurso o la manera de hacer un discurso claro. Todas sus películas anteriores habían sido en blanco y negro. Es una opción muy habitual en esos años y yo creo que además nos llama más la atención ahora que en esos momentos. En ese momento era muy experimental el cine que se estaba haciendo en determinados círculos, por lo menos. Sí, no, pero en el caso que ahora diríamos experimental, ¿no? del blanco y negro y demás, yo creo que tampoco tiene más importancia que nos pueda resultar un poco chocante, y es efectivamente los últimos tiempos te dices, no sé, es que se acabó el dinero, pero aún acabándose el dinero, si tú ves todas las secuencias no tienen tampoco mucha lógica, porque a lo
mejor si se acaba el dinero sería cuando estuvieran, no sé cómo habrán programado las secuencias y el rodaje, pero no parece que tenga una planificación así como muy determinada. Yo creo que es una cuestión deliberada de Anderson de hacer las películas, la película en blanco y negro y en color. Aparte de que sea en blanco y negro o en color, el trabajo es excelente, además de un reputado director de fotografía, el checo Miroslav Ondříček, ¿no? que fue habitual de Milos Forman, un director que también tiene mucho que ver con la libertad de rodar en los años 60. Algunas de sus películas, las primeras en Checoslovaquia, antes de que se marchara a Estados Unidos. Antes de Amadeus. Sí, también trabajó, también dirigió eso es un director de fotografía muy afín a Milos Forman, ¿no? Entonces que fuera el responsable de la fotografía, a mí la verdad es que tiene una gran calidad. También hay un trabajo formal, visual excelente también en la película, ¿no? Y también o sea, que no está descuidada en realidad. Entonces, hay un grandísimo trabajo de actores teniendo en cuenta las edades de los actores. Estamos hablando de que desde niños o de casi pues de hay una instituto, ¿no? Hay una gran tradición, está la idea de tradición, pero también la hay en la escuela británica, ¿no? Tanto para el cine como para el teatro, y hay una dependencia. Da igual el tipo de personajes, da igual que sean de la escuela de Monty Python, para entendernos que del teatro shakespeariano. Todos tienen siempre una gran fidelidad, ¿no? Un magnífico trabajo. De hecho, les comentaba antes a los contertulios que a mí la escena, por ejemplo, del obispo cuando sale del cajón me recuerda a los Monty Python. Monty Python, sí, ¿no? Monty Python total. Además la película está llena de, bueno, llena tampoco, pero de vez en cuando deja ver esos atisbos de humor inglés absurdo total que los Monty Python llevaron hasta el extremo. Eso es, sí, lo del cura es un detalle totalmente Monty Python. Sí que es cierto que no es un director muy conocido aquí, ¿verdad? Yo voy a insistir sobre eso precisamente. O sea, el interés que puede tener esta película es descubrir a un director y unas maneras de hacer cine y que están también en un contexto de la época. Y vuelvo nuevamente a situar la película en el contexto y en el contexto de este director. Anderson, lo mismo que muchos de los directores de la Nouvelle Vague y fundamentalmente Truffaut, al que hay que ponerle en relación bastante claramente, aunque uno esté, digamos, dentro de lo que podríamos llamar una ideología mucho más libertaria, que sería el caso de Anderson, realmente el más radical o el más izquierdista de todos los directores de ese momento, Richardson o Reis o cualquiera de estos.
Eh, pero, pero lo que les une realmente es que ambos vienen de la crítica cinematográfica, que eso es también muy importante. Es decir, tienen un bagaje intelectual muy significativo. Entonces, el hecho de que Anderson sea uno de los redactores del manifiesto del Free Cinema, que sea además alguien que viene de los cortometrajes, de los mediometrajes, es decir, de una escuela muy distinta a como habían surgido los otros directores consagrados, pues es un elemento muy importante. Que Anderson solamente tenga 3 o 4 películas y que además tenga una unidad a lo largo sobre todo de 3 películas en las que Mike Travis, el protagonista de If, es el protagonista de las 3, de Un hombre con suerte y Hospital Britannia, nos pone también en relación otra vez con Truffaut, con, por supuesto, su alter ego Antoine Doinel y Jean-Pierre Léaud, que a lo largo de muchas películas, empezando por Los 400 golpes, viene a representar pues, la idea de este director. Yo creo que Anderson tiene esta solidez intelectual, esta solidez de reflexión, este compromiso político, porque lo tiene, aunque, como ya digo, todos ellos están dentro de la izquierda del laborismo, aunque este sea el más libertario de todos ellos, y uno de sus discípulos también ha seguido, Ken Loach, por ejemplo, pues es un director, ya digo, a tener en cuenta en una película que marca una época y marca esta tendencia de estos 3, de esta crítica radical a la sociedad británica que hace con estas 3 películas. Que hay que ponerlas en relación. ¿Película o no de Lindsay Anderson? De las 3. De todas ellas. Sí, de todas ellas. ¿O cuál te gusta a ti más? Bueno, a mí me gusta más If que las 2 siguientes. La de Un hombre con suerte es que es larguísima y ahí no deja títere con cabeza, es la más inconformista de todas, critica a la sociedad hippie, critica a la... En fin, y luego el Hospital Britannia es más cercano a los Monty Python, con toda la parafernalia que monta de una crítica radical al sistema, bueno, al sistema que estaba desmontando ya en esos momentos Thatcher de la sanidad británica. Tiene una película, Las ballenas de agosto. Sí, bueno, Las ballenas de agosto, sí. Que está más en la línea de su cinefilia, porque con Bette Davis y Lillian Gage son grandes. Es un homenaje a la historia del cine en realidad. Y Vincent Price. Qué maravilla. También, ¿no? Sí, es una muy bella película, ¿no? Pero que está más en esa otra tendencia de Lindsay Anderson, un gran conocedor del cine. Yo traje un libro aquí un día cuando hablamos de John
sobre John Ford Lo escribió es de Lindsay exactamente. Anderson. Es verdad, sí, además lo comentaste. Y fíjate que parece que estaría justo en las antípodas ideológicamente y en muchos aspectos. Pero claro, es un gran admirador del buen cine, ¿no? Y por lo tanto, él andaba detrás de la figura de John Ford y estuvo detrás de él a ese nivel crítico y de analista, de investigador Y durante mucho en el tiempo. manifiesto, en el primer manifiesto que firma en el 57, hace una defensa del cine clásico diciendo que quien no vea esas películas y considere que es arte es que no, vamos, está ciego, ¿no? Es una defensa que, a pesar de esos jóvenes airados, como se les llamó al movimiento en los años 56, 57, realmente hacen una defensa de eso, de lo que es el cine clásico. Y lo cierto es que él bebe de ese cine y el más famoso mediometraje, que es el que gana también en varias ocasiones varios premios en el Festival de Venecia, que es el del Covent Garden. Ese desde luego sigue siendo, bueno, pues un canto a, por un lado, lo que es el cine clásico en sus fórmulas, pero también sus protagonistas es el proletariado, es la gente de la clase trabajadora, que en definitiva también hay que reconocer que el free cinema lo que hace es introducirlos como protagonistas. Sus propios espacios, el norte industrial británico, toda la zona de los trabajadores, los mineros y demás, nos ponen en relación sobre todo con una defensa de unos derechos conseguidos justamente en el primer laborismo después de la Guerra Mundial, en el año 45, que van a estar puestos en entredicho en la era Thatcher, y que además sirven para hacer películas que enlazan muy bien con este free cinema, que son, bueno, pues Full Monty, Pride, en fin, todos estos en los que los protagonistas son los mineros. Sí, todas las películas de Ken Loach, Sí, muchas películas. Es que es una época, en efecto, de cambio, de revolución, ¿no? Muy importante el contexto. Y en Ingenuo Salvaje yo la recuerdo ahora hace mucho tiempo también, que no la he vuelto a ver, pero la recuerdo más cercana a los tonos del neorrealismo, ¿no? Sí. Porque también es un poco la época y entonces recoge esas cuestiones, un blanco, una película también en blanco y negro y también muy valiosa. Y plantea además el descalzamiento, porque plantea el descalzamiento, es decir, es un minero que llega a ser estrella del rugby. Entonces ahí tiene, en fin, esa idea de cómo es admitido y cómo se introduce en esta nueva sociedad. Está bien reivindicar un poquito la figura de Lindsay Anderson, y ya lo digo porque en este contexto del cine, de un cine
admiraba, pero que parece haberse impuesto como lenguaje, pues a veces nos olvidamos o nos cuesta ver otras maneras de entender el cine y otro tipo de mensajes que pueden estar ahí. Y es el más coherente de todos los después de todo, porque realmente si miramos la trayectoria de Carl Reis, por ejemplo, pues hace muchas películas muy comerciales, entre comillas, aunque algunas sean estupendas, como Salvadora, ¿no? Y Richardson mucho más todavía, es decir, entra dentro del aparato, ¿no? Aunque sigan en esa ideología de izquierdistas, ¿eh? Richardson, hay que recordar que estaba casado con Vanessa Redgrave, que es otra de las referencias del laborismo radical inglés. Vamos a hablar concretamente de IF, vamos a analizar todos los aspectos. Desde luego a mí me parece muy interesante, lo he comentado antes, todo el tema de las actuaciones. Aparte de que es la película revelación de este grandísimo actor que es Malcolm McDowell, que inevitablemente quedó encasillado con Ana Mecánica, pero la verdad es que todos los actores hacen unos papeles fantásticos, en muchos casos además, más con las miradas, por ejemplo, todo el tema de la homosexualidad encubierta, sí. Esa crueldad admitida, en fin, yo creo que las actuaciones y los actores aquí son, incluso ella, que yo no la recuerdo a ella tampoco en ninguna otra película, pero me parece muy interesante el papel que hace ella. Sí, porque es casi como, no sé, como una figura mítica que se mete de repente en mitad de la película y aparece seguro, porque es la única mujer casi que tiene papel. Hay dos personajes femeninos, la de la mujer la profesora es muy, sí, la mujer del, que además a mí lo que me gusta mucho también es en el plantel de todos los actores, los secundarios veteranos. Los veteranos, porque si nos ponemos a ver esta película y la contextualizamos, como bien habéis dicho, pensamos, y todos estos actores están, el cura, el director, el personaje del director es genial, ese hombre es genial. Todos esos actores, poniéndonos en esta película, dices, son actores valientes, sin duda, porque sí, ¿no? Atreverse en esa época, en esta película. Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no, claro, podían arriesgar más sin temor a ser tachados como izquierdistas. Pero la película es valiente. Sí, no deja de tener con cabeza ninguna institución es sagrada para esta película. Pero todos los símbolos del poder están, porque al final hay un general, hablan de la corona, ¿no? De un representante de una representante de la corona. Cuando hace ensayos de disparo, Malcolm McDowell dispara también a la carroza real.
Sí, que hay toda una serie de símbolos ahí a los que dispara y que están lógicamente son la diana de todo el establishment inglés y digamos los poderes tradicionalmente entendidos como poderes públicos, ¿no? Está la corona, están las Naciones Unidas, que además dispara contra un refugiado que está en la propia tribuna de oradores, contra una chica desnuda que está también en medio de los policías parisinos del 68. O sea que realmente tiene ahí a quien dispara tiene su interés en buscarle. Son señales muy anárquicas, pero una anarquía muy elegante. Es verdad, es una anarquía muy elegante, está muy bien hecho y además no solo con estos detalles, también durante toda la película, claro, nos ponen al personaje, sobre todo el de Malcolm McDowell, con ciertas señales, ciertos momentos en los que puede parecerte un incluso héroe para ciertos sectores, pero en otras ocasiones tiene detalles el personaje que te hacen verlo como, pues quizás no más acercarse a Alex, al personaje de Alex tan demencial y tan loco, pero sí un poquito más malo de lo que parece. Hay una escena sobre todo en la que están los tres protagonistas hablando en el cuarto de Malcolm McDowell y dicen, ¿cuál creéis que es la peor manera de morir? Y empiezan a decir tal cual, y uno de ellos dice, el cáncer es la peor forma. Hay un momento en el que parece que Malcolm McDowell le va a consolar, pero no, lo que hace es mirar por la ventana, no me interesa lo que estás diciendo, vamos a centrarnos en ese tipo de detalles te hacen ver que los personajes, sobre todo él, porque claro, él representa todo lo que nos está contando la película, sea no tan bueno como parece, no tan héroe. A mí no me parece bueno para nada. No, claro. Es malísimo, pero en ciertas ocasiones a lo mejor representando lo que quiere contar la película es la claro, lo que quieren representar es que es un fruto de la sociedad en la que está eso es el que rompe, el que lo rompe, el que encabeza la revolución. Al final yo también lo recuerdo vagamente, pero cuando la vi la primera vez, ¿no? Si tenía sentido digamos, una rebelión armada y un tiroteo era en una sociedad, al menos, bueno, que tiene pintas de ser un reflejo bastante real, ¿no? De ese sistema educativo, opresivo, marcado por una tradición pues que nos remonta a la Edad Media y más allá, ¿no? Y más atrás todavía, ¿no? Si tiene sentido una rebelión en ese contexto de la película, que era simbólico, es por eso, ¿no? Y luego hay
una escena, creo que magníficamente rodada, que es la de los latigazos, los palos, Sí, sí, sí. muy, Que acaba dándole las que es- gracias que está muy bien resuelta desde el principio, ¿no? Que es especialmente efectiva y que justifica y por algunas todo el cosas, clima que ¿no? crea, o sea, porque tú realmente los latigazos no los ves, los oyes, ves a los jóvenes que los van oyendo, los más pequeños en su clase, parece que se va a resolver fácil, la otra, cuando la tanda 4 ya coge y se va, pero no hay, o sea, la tortura, que no la vemos hasta que está con la tensión y lo bien llevado que está durante toda la película, porque nos dejan ver que él es el que más números tiene para que lo castiguen más que a los demás. Y en ese momento sabes que lo van a castigar como en el momento de la ducha. Se tiene que quedar ahí hasta que el otro vuelva. Pues con los palos va a pasar igual. Él ha sido el que ha llamado bastardo al director, me parece, no al profesor. Va a ser al que más lo van a castigar. Eso está muy bien hecho en esa escena. Claro, no hay que olvidar también que el castigo corporal, el castigo estaba permitido y legalizado, además, de que realmente y ha costado muchísimo en Inglaterra el desterrar esa práctica que era muy habitual y que se entendía como algo absolutamente normal dentro de lo que era la educación británica. Lo cierto es que estos jefes de los cursos superiores y que tienen la calidad de jefe, que están en otra habitación. Sí, eso sí que lo eran. Y llevaban un bastón, para dirigir y lógicamente también para castigar. A mí de la película, en el cuarto de Malcolm McDowell, el cuarto de Mike Travis, es realmente el mundo. Es el ejemplo claro de que ese es el mundo. El mundo del año 68 está ahí perfectamente recogido. Están todos los símbolos que podamos encontrarnos, empezando por Marilyn, que está un poco ahí metida, pero es Marilyn en las fotos de Richard Avedon. Está, por supuesto, Mayo del 68. Está, por supuesto, Sierra Maestra. Está, por supuesto, Lenin, que además está en la fotografía de 1905, antes de que se le conozca con su perilla. En fin, están, por supuesto, las chicas, está, yo creo, los guerrilleros, están la descolonización armada de África, que es el primero que colocan además con celo. Quiero decir que ahí está, bueno, está hasta Pablo VI, están absolutamente todos. Ese es un microcosmos en donde hay que entender que
no sé si entienden muy bien el mundo, porque evidentemente las revueltas armadas en esos años 60, excepto las versiones terroristas, en el caso europeo, han fracasado en todos los sitios. Luego, por tanto, aquí, con una sociedad británica que ha alcanzado en esos momentos sus mayores cotas de bienestar, de estado de bienestar y demás, es absolutamente irreal que se pueda producir la escena final. Es decir, esa llamada a la lucha armada quedaba ya en estos años en Europa una cosa como muy residual, en fin, muy pocas referencias, ¿no? Es decir, también está el retrato de Mao, que en aquellos momentos existían movimientos maoístas muy importantes, incluidos en Francia, con muchos cineastas. Las chinuas, por ejemplo, es una reivindicación del maoísmo, pero a mí cada vez que la película entra en el cuarto de Travis y se ponen a hablar, me parece que va ganando, porque el resto es lineal. Es decir, hay se puede hacer un análisis muy lineal, es una crítica a un sistema represivo de la educación inglesa. Aparecen los diferentes actores, aparecen actores de ese sistema, aparece las diferentes jerarquías, todo esto aparece claro. Pero cuando entras en Travis, ahí el mundo ya se abre, ¿no? Entonces ahí tienes todo el mundo reflejado y ahí es donde, en fin, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo ya con esos planteamientos, pero yo creo que son muy conscientes de que no les lleva a nada, realmente. Yo creo que eso es lo que se discute ahora, si la película tiene validez, sobre todo por la escena final, ¿no? Por esa escena de los cruzados, como se llamaron, para acabar de ese modo. Cruzados, pero no sabemos tampoco por qué causa, porque no tienen ningún... Bueno, cruzados... No queda claro por qué combaten, que sí combaten contra todo, pero claro, no porque quieran cambiar el mundo, porque tengan una ideología. Quieren cambiar su mundo. Sí, su mundo, eso es. No, y muy marcado. Yo creo que sigue siendo muy importante que sea ese contexto de un colegio tradicional inglés, tanto los símbolos, ¿no? Hasta arquitectónicamente, o sea, que uno identifica un colegio inglés precisamente con estas pruebas de disparo para el sistema de la defensa estaba muy centrado. No hay que olvidar
Claro, el contexto no hay que olvidar, ejército. claro, no hay que olvidar que Inglaterra sufrió muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, los años 40, 41, en fin, con los bombardeos, todo el asunto. Y se creó una solidaridad que eso es lo que hizo que ganase, por ejemplo, insospechadamente el laborismo en el año 45, cuando Winston Churchill era el máximo exponente de la... Y fue precisamente por esa solidaridad que se crea, por esta idea de que, en fin, podemos mejorar considerablemente, y lo cierto es que el estado de bienestar inglés se funda precisamente en el primer laborismo después de la Segunda Guerra Mundial. Se crea la seguridad social, en fin, toda una serie de cosas, pero la educación no la tocan, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que también Anderson en alguna entrevista le reprochaba al laborismo inglés. Habían hecho una seguridad social fantástica, habían dado todas las pensiones de orfandad, viudedades, desempleos, etcétera, pero en cambio la educación había sido clasista, represiva, y eso sí que era bastante crítico. Porque estamos hablando de un colegio elitista, además. Sí, No es queremos muy pensar significativo. cómo sería en un Muy colegio significativo el discurso del público. general, ese que se corta con el humo saliendo de la tarima de abajo, que es muy significativo sobre la idea, al menos por la parte de los no sé si todos los conservadores, una parte muy amplia seguramente de la sociedad británica todavía, que ¿no? no querer saber lo que hacen también, porque lo que hace el director es dejarles que hagan lo que sea para conservar el statu quo, pero no quiere saber lo que hacen, no quiere saber si les una, pegan, es una de las figuras más ridiculizadas, ridiculizadas, sí, sí. desde la película. Y la mujer también merece un capítulo aparte. O sea, esa mujer hierática que de repente la vemos, que iba a decir que era una de mis escenas favoritas, pero cuando la vemos en el paseo en blanco y negro también desnuda, es escalofriante esa escena. Sí, cuando cantan en la habitación, ¿no? No sé. A mí, cuando habéis dicho lo de es un colegio elitista, claro, hay que... En un momento dado dice hasta cuánto pagan. Sí, sí, porque ya se lo dicen, sí, efectivamente, es una de las conversaciones con Travis. Pero cuando decía que esta película también hay que ponerla en relación con las críticas que se hacían a la educación, o a las películas que tienen que ver con la educación, también hay que recordar que hay una película del año 67 en Inglaterra que es Rebelión en las aulas, en donde realmente esa es una película que tiene que ver con, al revés que en esta, con la figura del profesor, es decir, es el profesor el que de alguna manera hace mover todo aquello, pero es en un instituto londinense, no tiene que ver con la colegio de élite. que bueno, ahí hay unas
comparaciones que también darían mucho juego en cuanto a cómo era la educación en un sitio o en otro, aunque tuviese ese carácter en fin, represivo y muy de norma, muy normativo, pero que también sería interesante. De hecho, precisamente por tener una figura como la de en Rebelión en las aulas, la del profesor, que les marca un poco lo que hacer, no es tan caótico, porque claro, aquí no tiene ninguna figura, aquí la figura, si tiene que haber una, es la de él, y no es una figura aceptable para seguir. Aquí el profesorado también está completamente ridiculizado, ¿no? Sí, no parece ni jugar incluso el nuevo profesor en las cosas que dan, ¿no? En las cosas que dan, ¿no? Sí. Y lo cierto es que curiosamente al único que se ve que se le matan de una manera, si queréis, más reiterativa, con más énfasis, es precisamente a este maestro conciliador y demás, como diciendo, bueno, estos son los peores, ¿no? Los malos ya los conocemos, los buenos no hay ninguno, y este que viene en plan conciliador es al primero que y además se lo liquidan con un tiro en la frente, ¿no? Es el único que se ve claramente que muere, vamos, que cae con lo que él dice antes de morir, muchachos, a tener estas razones, confiad en mí. Sí, claro. Sí. Se acaba. Ella está muy bien que sea ella la que lo hace. Sí. No ninguno de los ella. Luego, hemos comentado un poco de soslayo, pero el tema de la represión sexual está candente. O sea, las relaciones ya no son homosexuales, sino la escena que hay de sexo entre ellos, que viene precedida de otra escena salvaje, que es la de que hacen como que son dos tigres que se van a morder. Sí. A mí es que tiene realmente escenas muy escalofriantes, muy... Pero, por ejemplo, con mucha fuerza también, tiene muchísima fuerza, que ella vaya y que empiecen a morderse los ojos. Sí, porque además al principio no sabes qué relación tienen, o sea... bueno, por si me voy a encontrar tomando el café. Sí. Esa escena, lo que precede esa escena es cuando va a la gramola y pone un disco. Y ese disco es el Sanctus de la Missa Luba. Y esa realmente es, yo creo que es otro de los leitmotiv de If. En su cuarto la pone dos veces, sí, que es cuando realmente empieza. Yo creo que el Sanctus de la Missa Luba, que desde luego también fue otro símbolo de los años 60, muy potente, tiene que ver con la idea de cambio del propio Travis. Es decir, cuando se lo pone, parece como se transforma. Es más, se lo pone dos veces porque mira fotos, se ve en otro mundo. Y que se ponga esta y entonces se imagine realmente que puede
entrevistar a la chica y que realmente, aunque sea primera, haya una pelea previa muy animal, en definitiva, con todos esos salvajes, con todos esos leones y tigres, que por cierto también tienen en la habitación, Sí. tiene que ver, pues eso, con decir que de alguna manera le pone las pilas, es decir, es un leitmotiv para moverse, ¿no? Y a mí, vamos, la utilización que además hace de este Sanctus, que es una cosa de percusión del Congo, realmente a mí me parece fantástico. La aparición de la chica, y yo creo, no sé por qué, pero era una de las únicas escenas que recordaba perfectamente. No la sabía ubicar muy bien, pero recordaba esa especie de lucha y de bueno, la sugerencia de desnudo, porque luego al final tampoco, yo en mi imaginación seguramente vi más de lo que luego se ve en la película, pero porque bueno, está sugerido, sí. además está muy bien sugerido, pero que la aparición de ella es casi como fantasmal o fantástica, porque incluso al final ella va a tener mucho protagonismo, pero aparece en cuando están limpiando ese sótano, ¿verdad? Con ese cocodrilo muerto, todos, esa aparece sin más. Eso es. Aparece y luego va a tener un papel decisivo justo en una de las últimas escenas, ¿no? Sí, pero que la dota de aparece por encontrar las armas. Sí. Así que es una manera de introducimos a quien va a ser nuestra aliada en esta, Eso es. Está muy bien lo que has dicho, como un fantasma. Pero es una aparición, ya digo, como... Sí, como una aparición, es cierto. Más, ¿no? Y lo que también está muy bien con respecto a las fotos de los tigres, los leones, luego todo lo que pasa con ella, como leitmotiv, es que esta película, lo que admiro muchísimo es que es anárquica, revolucionaria, tiene mucho caos, tiene escenas absurdas que incluso no sabes a veces contextualizar bien con el resto de la historia. Hay escenas que podrían no tener sentido, pero si te pones a verla bien la película, el guión está muy, pero que muy bien hecho. Se nota que está muy estudiado en muchísimas escenas, lo bien hiladas que están. Hay pocas escenas que no tengan que ver, que no tengan relación con alguna que hayamos visto antes. Eso está muy, muy bien. Bueno, pues hablando de escenas, se acabará nuestro tiempo, podríamos seguir mucho más hablando de esta película, pero como siempre voy a pedir la escena favorita y voy a dejar a Eliseo para el final, voy a empezar por Dani. ¿Cuál sería la tuya? Pues sí, me quedo con la lucha que tienen de espadas los tres en el final
gimnasio que salen me encanta que salgan del gimnasio todo lo que dicen y cómo acaba esa escena. La cara de Malcolm McDowell, sangre de verdad. Esto va a pasar de verdad, está pasando de verdad. Sí, está pasando de verdad. Y lo que va a pasar en la película y que lleva al final es de verdad, como la sangre que tiene en la mano. Eso me encanta, esa escena me quedo con ella. Roberto, ¿cuál sería tu escena? Yo ya la he comentado antes, no es que sea una escena agradable, pero es la del fustigamiento y los latigazos, ¿no? Por cómo está resuelta formalmente, que me parece, pues en ese caso como muy estricta, muy fría, muy sugerente, ¿no? Y que en realidad explica mucho sobre lo que va a ser el desenlace, ¿no? Porque es un detonante realmente. Y creo que está muy bien contada. Eliseo, ¿con cuál te quedarías tú? Yo con la última escena que pasan los tres en el cuarto de Travis, que empiezan ya está todo el mundo formado, ya han llenado todas las paredes, ya han hablado de todo, ya se han acabado las botellas de vodka, ya les enseñan las balas, que en definitiva es el decir, bueno, ya esto deja de ser una discusión, un juego, para pasar a una cosa real. Es decir, la realidad nos impone pues esta rebelión o este acto terrorista, dirían actualmente, pero que evidentemente hay que contextualizar en ese año 68 tan mágico por muchas cosas. Pues yo voy a hacer un poco de trampa porque me voy a quedar como mi escena favorita la primera vez que sonríe Malcolm McDowell en esta película. ¿Por qué? Porque Stanley Kubrick decidió que interpretase ese papel de Alex en La Naranja Mecánica cuando le vio aquí y cuando le ofreció el papel a Malcolm McDowell fue a ver a Lindsay Anderson y le dijo, ¿cómo tengo que interpretar a Alex? Y él dijo, ¿te acuerdas cuando sonreíste en If? Pues así. Pues yo Esa sonrisa esa sonrisa escalofriante. Nadie pone esa mueca como él. Bueno, pues nos despedimos ya. Muchísimas gracias a los tres. Tengo que decirles que mañana nuestro crítico de cine estrena cortometraje, ¿no es así, Dani? Sí, lo estreno en el Centro de Historias a las 12:30 y es un cortometraje de terror. ¿Y cómo se llama? Somos los muertos. Bueno, pues Somos los muertos, la entrada es abierta, ¿no? Es abierta, es gratuita. Pues ya saben que tienen mañana una cita con el buen cine. Nos despedimos la semana